Como siempre, después se edita. Listo, comenzamos entonces, ¿sí? Para irnos a las 6. Igual este tema es, te va a por lo menos llevar esta clase y la que viene. Bueno, ahora sí. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, el profesor habla fuerte, todo el mundo se espabila, ¿verdad? Labrador, ¿cómo estamos hoy? Muy bien. Así es. Mayra. Profesor Edgar, ¿cómo se siente hoy? Excelentemente Así bien. es. Licenciada. Excelente, profe. Ok. Bueno, como siempre, vamos a nuestra clase del día de hoy, del 23 de mayo. Vamos a seguir trabajando nuestro tema número 1, que son las bases constitucionales del derecho a la defensa. Yo les pasé el programa al grupo de WhatsApp, el programa de estudio, si no, se lo vuelvo a reenviar, ¿ok? El primer tema trata sobre eso, las bases constitucionales del derecho a la defensa. ¿Qué sucede con este tema, profesor? ¿Por qué la materia de recursos administrativos y judiciales siempre se debe comenzar a estudiar la base constitucional? Porque la Constitución es la génesis de todo. Ahí está la fuente, los principios, las normas programáticas, todo como norma suprema, de lo cual deriva el resto del ordenamiento jurídico, ¿verdad? ¿Qué pasa? No es recomendable que se impartan ciertas materias jurídicas sin la respectiva base constitucional. Pero ¿por qué eso es interesante, profesor? Precisamente entre las cosas que hablamos la clase pasada, que habíamos comentado las teorías que están inmersas en nuestra norma constitucional, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hizo algo que se llama el Leviatán, que es el Estado, que es un monstruo. Después les paso un video de lo que es el Leviatán. Él dice que el Estado es un monstruo que lo creamos nosotros mismos, que si no lo controlamos se desborda y aplasta al ciudadano. ¿Okay? Esa es una teoría muy interesante de Hobbes. Bueno, y muchas otras teorías más. Pero como nosotros queremos ir a lo práctico, a nuestra materia, que la podamos entender, y como hablamos allá al comenzando las clases, a principios de mayo, la idea es que tengamos un conocimiento práctico, teórico, que cuando revisemos las normas jurídicas que vayamos a trabajar, sepamos ubicar. Experiencias. Por lo menos en los estudios que yo he hecho aquí en Venezuela y cuando estuve trabajando ya en Colombia, hubo un profesor en procesal que nos dijo algo. Él dijo, nosotros, las personas que vamos a la universidad o están estudiando en cualquier área, él decía, el profesor Ugarte, que él falleció, un experto en medidas cautelares, maestro, que cuando vamos estudiando cada quien en su profesión, como que nos van dando como unos globos, ¿no? O sea, cada materia es una bomba, un globo. Entonces tú sales muy contento del 10º semestre, con tu poco de globos ahí, después haces una especialización, otro poco de globos acá, después haces otros estudios superiores y tienes al final un poco de globos que no te explican cómo es la parte práctica. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esos globos ahora? ¿Qué hago yo con ese conocimiento? Entonces viene la parte más compleja de nuestras profesiones, cualquiera que sea, apartando la medicina. ¿Cómo yo pongo en práctica ese conocimiento? ¿Qué voy a hacer yo con ese conocimiento? Pues resulta que como yo vengo trabajando con esto hace un buen tiempo, me di cuenta que una de las mejores formas de enseñar es la base fundamental, las teorías principales, pero la práctica, para que ustedes cuando agarren, por lo menos los que si manejamos las leyes, o ustedes que están manejando por lo menos ahorita la Constitución, sepan reconocer, sepan ubicar dónde están los aspectos más importantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros agarramos el texto constitucional y no tenemos presente dónde están las principales teorías y qué vamos a hacer con eso, cómo se invoca, no vamos a entender la esencia misma. Vamos a poner para acá, que a mí me está copiando. No vamos a entender la esencia misma de la materia. Entonces, Labrador, usted que es magistrado ya, presidente de la Sala Constitucional aquí de Ministerio de Finanzas, en su ejercicio,
¿las teorías que usted estudió se han aplicado o no se aplican? ¿Cómo ha sido su parte práctica con su conocimiento jurídico? Usted que litiga. Sí, bueno, muchas de esas teorías tienen utilidad en la vida práctica, otras no. Otras no. Pero otras sí dan a entender los fines del Estado. Ok. Mayra, yo sé que no eres abogada, pero ¿has trabajado en algún momento con norma constitucional? ¿Cuántas veces? No con normas como tal, pero sí cuando nosotros revisamos el cumplimiento de leyes y todo eso. Ajá, pero ¿has revisado alguna vez la norma con la Constitución? ¿La has entendido en su esencia? Con la Constitución como tal, no. Ok. Licenciada, He trabajado artículos específicos. ¿has trabajado artículos Por específicos? ejemplo, ahorita viene el posgrado, los que están relacionados a la parte de las obligaciones tributarias, estudiando aduanas, tocaban como que esos artículos que hacían referencia a esa área, pero Por un estudio más o menos importante de la Constitución no se ha hecho. Licenciado, usted que está por ahí bien contento en las gradas allá, ajá. Creo que sí, Su experiencia a nivel constitucional. algunas cositas, tanto en lo que es el trabajo, ya que en política arancelaria se manejan algunas cosas que tienen referencia a la Constitución, y también en clases, algunas cositas en el Pero un poco más allá, no se han adentrado. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer una inmersión, por lo menos vamos a bajar 100 metros, una sola bocanada de aire, porque vamos a empezar a entender no solamente los principios básicos y fundamentales que están en nuestra Constitución, sino que como el profesor es chévere, también el profesor le agregó el estudio en Derecho Comparado, como hablamos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Vamos a ver si es verdad que los principios que están en nuestra Constitución también se encuentran en la Constitución de Colombia, porque, o sea, tuve la experiencia de trabajar allá, bueno, vamos a ver si es verdad, palabras más, palabras menos, pero a ver si ambas constituciones o el sistema latino recoge la misma esencia que fue lo que comentamos en aquel momento, ¿se recuerda? Bien. Antes de adentrarnos en la materia, es importante que todos repasemos, entonces se ve feo, profesor, no me gusta, los números se ven raros. Vamos a ponerle mejor el guión. ¿Qué vamos a repasarnos o qué vamos a revisar? Porque para algunos serán novedosos, para otros no, y bueno, quizás para algunos serán repasos. Esos principios y conocimientos siempre son muy importantes tenerlos muy presentes. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arreglar esto porque profesor. Ajá. Vamos a ver si los sistemas constitucionales consagran los mismos derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso. El derecho de acceso a la jurisdicción o el derecho al debido proceso, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, ¿ok? Esta clase la vamos a ver, esta es la primera parte, la otra semana vemos la otra parte, que son el resto de los artículos que están por allá. Fíjate. La Constitución, por lo menos de Venezuela, al igual que la de Colombia, y el modelo constitucional, las constituciones están integradas básicamente por tres partes. La primera parte de la Constitución se llama la parte dogmática. La otra parte de la Constitución se llama la parte orgánica. Y la otra parte de la Constitución, que fue un estudio que aprendí en Colombia, se llama la parte excepcional. Ajá, profesor, pero ven acá. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué está planeando usted ahí, profesor? Ah, bueno, fíjate. Que no es solamente que estén invocadas las teorías, que hablamos, parte de las teorías que hablamos la vez anterior, ¿se recuerdan? Sino que hay otras cosas más ahí inmersas para poder entender el estudio de la Constitución, como usted muy bien dijo. Ah, profesor, yo estoy estudiando unos artículos, pero no sé dónde estoy metido yo. ¿Por qué es importante
que conozcamos cada parte de la Constitución. ¿Por qué, profesor? Porque sencillamente eso es otra herramienta que tenemos nosotros para hacer efectivos los recursos administrativos y judiciales. Decíamos, Edgar, para resumirte esta parte, que antes de entrar a analizar todo lo que está aquí, que vamos a trabajar, tenemos que entender la estructura básica de la Constitución. En el caso de la Constitución venezolana y en el caso de la Constitución colombiana, y me atrevería a decir que en el modelo latino casi son las mismas bases. La Constitución de Venezuela y la de Colombia siempre no, están integradas por tres partes. ¿Por qué tenemos que saber cómo está integrada la Constitución? Porque en función de esto se va a enfocar el derecho a la defensa, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Si nosotros no tenemos claro cómo es la estructura de la norma constitucional, difícilmente podremos hacer una buena defensa o en la vía administrativa o en la vía judicial. Ajá, profesor. Pero entonces explíqueme cómo es eso. Bueno, fíjate. La Constitución de Venezuela, la de la República Bolivariana de Venezuela, contiene la misma estructura. La parte dogmática, el dogma se conoce como bases o principios o la esencia que es de fiel cumplimiento. Eso debe cumplirse sí, porque sí, como sea y donde sea y cuando sea. O sea, no hay forma de que eso se desaplique. Eso es el dogma, lo que es inviolable, lo que no se puede relajar, lo que no se puede convenir, transigir, ningún tipo de negociación. Eso no acepta nada, eso no acepta nada. Si ustedes, los que hayan revisado los videos del profesor Antonio Bello, ahí enviamos unos videos de los principios de derechos fundamentales, ¿cierto? Los que lo hayan revisado, él plantea que esos principios de derechos fundamentales no se pueden negociar, no se pueden relajar, no, o sea, eso es algo como decir que no admite ningún tipo de modificación, relajación o acuerdo, ¿sí? También Antonio Bello nos indica que ese dogma, por eso que se llama dogma, ¿por qué es dogma? Porque es algo que no lo puedes cambiar. Por ejemplo, si la mujer está embarazada, ¿le puedes cambiar el estado? No, hasta que ella nazca. Si una persona está viva, ¿le puedes cambiar el estado forzosamente? A menos que le hagas un homicidio. Pero mientras tanto se preservan ciertos valores y principios que son inviolables, intangibles, innegociables, invulnerables. O sea, rigen la conducta de la sociedad y de los órganos que ejercen el poder público. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se causan infracciones, disminuciones, vulneraciones, disminución, menoscabo, infracción directa, infracción indirecta de ese dogma, automáticamente tienes que ejercer la defensa en vía administrativa y en vía judicial. En nuestro caso, es en materia tributaria. ¿Okay? Ese dogma se aplica igual al contribuyente, igual se aplica a los órganos que ejercen el poder público. Entonces, profesor, en español, fíjate. La parte dogmática de nuestra Constitución está comprendida desde el artículo 1 hasta el artículo 135. ¿Estás seguro? Vamos a hacerlo como es. ¿Por qué es el dogma? Son bases, principios de derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación hasta el 135. Esto es el dogma. El dogma contiene los derechos, las garantías y los deberes constitucionales. Ese dogma rige tanto a las personas como a los entes que ejercen el poder público. Es decir, ese dogma es irrelajable, irrenunciable, innegociable. No se puede vender, no se puede prestar. Gracias, Mayra. No se puede nada. ¿Qué pasa? Cuando la conducta de la persona o del órgano correspondiente infracciona por acción o omisión, ese dogma automáticamente se apertura la vía para recurrir administrativamente o judicial. Profesor, en esa parte dogmática encontramos
principios fundamentales y encontramos derechos fundamentales que van a llegar hasta el artículo, por lo menos en esta parte, hasta el artículo 151. Esto que está acá se llama dogma. Para nuestra materia de estudio, ¿ok? Porque hay otras cosas más inmersas que no voy a meterme para allá porque no nos toca. Pero de ese dogma, de ese artículo 1 al 135, para nuestro estudio, me amplió un poco más, el dogma que vamos a trabajar nosotros está desde los principios fundamentales, desde el 2, 3 y 7, y los derechos fundamentales que están de primera, segunda y tercera generación. Ahora se habla de los derechos de cuarta generación, que son el tema de los medios digitales, los derechos digitales. Eso se está ventilando ahorita a nivel internacional. Los derechos fundamentales de cuarta generación. Ustedes se han metido por internet y le han dicho que acepta los cookies. ¿Lo han visto? Los cookies que hacen son robots en internet que te roban información. Entonces, a Edgar le gusta ver, qué sé yo, últimas noticias. A él le gusta ver YouTube. Entonces, cada vez que él accesa, esos cookies son robots que le mandan información al servidor. Y entonces, ¿qué caso es la que tú abres YouTube y te aparece lo que a ti te interesa? Eso se llama el Big Data. Eso ha tenido un problema a nivel internacional porque se puede predecir el comportamiento de las personas, pero tú lo estás haciendo sin mi consentimiento. En Colombia hay una ley de derecho de datos electrónicos que eso lo prohíbe. ¿Entiendes? Entonces, ya se habla de derechos de cuarta generación que están en los medios digitales y por eso ustedes ven que hay ciertas cosas que tienen que trabajarse de otra manera, pero bueno, eso no lo vamos a trabajar nosotros, no nos toca. Pero igual está la vía recursiva. Entonces, ¿qué entendemos por el dogma, profesor? Lo que no se puede relajar, negociar, quebrantar, o sea, eso está prohibido a nivel constitucional. Después de esa parte dogmática viene la parte orgánica. Ajá, profesor. Esa parte orgánica va desde el artículo 136 hasta el 349 o 350 de la Constitución, porque hay unos artículos que hay que excluir. Yo siempre digo que va hasta el 347. ¿Por qué? Porque esa parte orgánica, ¿de qué se encarga? De los órganos del Estado que ejecutan la parte dogmática. ¿Sí? ¿Lo repetimos otra vez, profesor? Claro. ¿De qué se encarga la parte orgánica constitucional? De ejecutar y vigilar que se cumpla que la parte dogmática. ¿Y cómo se llama esa parte en palabras más, palabras menos? El debido proceso en vía administrativa. Si ustedes observan acá, yo estoy tomando en la parte orgánica, o sea, voy a poner hasta acá, como que tengo aquí uno de color rosato, ese no es italiano, la parte orgánica de nuestra Constitución, ella va a ejecutar desde la distribución y organización del poder público hasta por allá que hablamos del poder constituyente, ¿se acuerdan? Del 347. Inclusive lo podemos ampliar hasta las disposiciones transitorias porque eso es parte orgánica. Entonces, ¿qué sucede, profesor, para nivel de litigio? Yo tengo que saber ubicarme a nivel constitucional para yo poder detectar ¿qué? Las infracciones a la norma constitucional, las violaciones a la norma constitucional en menoscabo, vulneración, disminución, acabamiento. Bueno, eso tiene cualquier cantidad de palabras que la parte orgánica ha infraccionado la parte dogmática. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, presento el recurso jerárquico en vía administrativa por cuanto a la ejecución del órgano administrativo infraccionó la parte dogmática en cuanto a los derechos fundamentales de primera generación previstos en los principios fundamentales del artículo 2, 3 y 7, como consecuencia de la inobservancia, omisión, infracción, disminución, menoscabo de las disposiciones previstas en el artículo 49 referentes al debido proceso en la vía administrativa, vía ordinaria de primer grado. ¿Qué es eso? Así se litiga. Yo tengo que identificar, decirle a la autoridad administrativa o la autoridad judicial que se violó en la Constitución. No es decir, violaron el artículo 7, el artículo... No, ya va. Eso se hace.
Pero entonces el juez o el órgano administrativo va a decir, bueno, ¿qué es esto? Eso lleva una técnica. Por lo general uno dice del derecho y cita el artículo y la pena. Empieza con el hecho, después el derecho y la pretensión. Pero ahora, profesor, ya nosotros, cuando empezamos a ver los recursos, yo les voy a decir a ustedes, infracción directa o infracción indirecta del artículo 49 de la Constitución en vía administrativa. Y ay, ¿qué es eso? Allá lo vamos a entender. ¿Qué es la infracción directa? La infracción directa es cuando se vulnera la premisa mayor del silogismo. No le notificó. Entre otras cosas. Esa es una conducta, fíjate. Porque vamos a avanzar con lo profundo y con lo suave. La norma jurídica tiene dos estructuras. Es verdad que no son los abogados. La premisa mayor y la premisa menor. Generalmente se aplica una técnica, eso viene por allá de Grecia, de los romanos, que se llama el silogismo, que es la inferencia fáctica. Inferencia fáctica, lo fáctico es el hecho. Lo que pasó, tú lo tienes que encajar en la norma jurídica. Yo no puedo ejercer un recurso administrativo o judicial si yo no entiendo lo fáctico y no ubico la norma que fue infraccionada. Yo tengo que esa conducta que hizo Mayra de tomarse el café, encajarla en la disposición normativa que regula aquí el auditorio del Ministerio de Finanzas del piso 7, el cual establece que entre las 5 y 6 de la tarde está prohibido tomar café. Hablando del café, se le da... Gracias, profe, ya voy para allá. Entonces, resulta que Mayra está muy bien instalada ahí. Bueno, Mayra, te voy a sancionar porque te tomaste el café en la clase. ¿Es suficiente motivo? No. Porque yo tengo que decir cómo Mayra infracciona la norma. Bueno, que yo no sabía, sí, pero aquí hay un procedimiento interno que está prohibido tomar café. Entonces yo tengo que decir que Mayra actuó por omisión y por acción. Y describir cómo fue esa conducta omisiva. Y describir cuál fue la acción y lo que pasó en su cabeza para decir al juez o a la autoridad administrativa revoque, sancione o aplique, o sea, el efecto que yo quiero producir. Pero le voy a decir, bueno, no, Mayra violó la disposición establecida en el artículo 49, violó el debido proceso en vía administrativa porque estaba prohibido que tome café. O sea, lo pongo en un lenguaje más sencillo. Violó la parte dogmática, un derecho fundamental de segunda generación, que es el derecho al debido proceso en vía administrativa. Entonces, ¿quién va a sancionar a Mayra? La parte orgánica, que puede ser el ente administrativo o el ente judicial. ¿Se va entendiendo? ¿Quién dijo que no? ¿Sí? Ok. Entonces, ajá. Pero profesor, muy bien. Pero esta parte dogmática y esta parte orgánica están estructuradas para que operen en condiciones de normalidad. La Constitución, por excelencia, tiene dos grandes bloques. Estos son los subbloques de esa Constitución. Ella está diseñada para dos situaciones. La normalidad, lo normal, y lo excepcional. Ajá, profesor, ¿qué es eso? Bueno, que dentro de la misma norma constitucional, las teorías constituyentistas consagraron que la Constitución debe regir en dos situaciones. En condiciones normales como estamos ahorita o en condiciones de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Cuando se opera en estados de excepción, se llama excepción porque es lo contrario a la regla. En el mismo estado de excepción se prohíbe que se vulneren ciertos principios y derechos fundamentales. Entonces, si usted va a ejercer un recurso administrativo o judicial, tiene que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Vamos a hacer un ejercicio corto. Si estuviésemos en agosto del 2020, ¿cómo yo ejercería un recurso administrativo judicial? ¿En una constitución en base normal o en una constitución en situación excepcional? Excepcional. Si yo estoy aquí en el presente, hoy es 23 del 23. Si yo estoy aquí en el presente y me llega una multa del CENIAP de agosto del año 2020, sancionándome, como ellos quieren aplicarme la ley, ¿cuál es la primera defensa que debo observar yo?
yo debo estar atento si el funcionario actuador de la actuación fiscal tomó en consideración la situación de hecho que regía en agosto del 2020, que era un estado de ¿qué? De excepción. Entonces, si yo veo que él me está sancionando con multas a unidades tributarias, con euros, con todo lo que él se le pudo haber ocurrido, y yo estoy pila, digo, un momentico, yo respeto tu poder administrativo, tu potestad sancionatoria, pero un momentico, yo tengo que excepcionarme con una excepción del estado de excepción. Y tan cierto es eso, profesor, que uno revisa el artículo 85 del Código, entre otras cosas, y por aquí, que efectivamente una de las formas de extinguir la responsabilidad por ilícito tributario son los casos fortuitos de la fuerza mayor. Magistrado, que nos acompaña ahí con el artículo 85, numeral 4. Artículo 85, numeral 4. El error de hecho y de derecho excusable. Ajá. ¿Cuál más? El 3. El caso fortuito y de fuerza mayor. Ok, ya va. Resulta que yo estoy aquí en el 2023 y yo estaba muy contento, me llegó una multa de $50,000. Y viene de agosto del 2020. Ajá. ¿Cuándo se aprobó nuestro código vigente? Enero del 2020. Entró en vigencia en marzo del 2000. ¿Qué pasó el 13 de marzo del 2020? Pandemia. Ajá. Eso hay que ubicarse en el tiempo y ver cuándo fue el último decreto presidencial que prolongó el estado de excepción. Creo que fue hasta noviembre del 2021, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había una semana libre, una semana cerrada? Y después llegó la reconversión monetaria y el presidente de la República dijo, se acabó el relajo, todo el mundo trabaja. ¿Cierto? Entonces, ese lapso de tiempo, ¿qué regía? ¿Una constitución normal o una constitución excepcional? ¿Qué regía? La excepción. El estado de excepción por decreto presidencial y validado ¿por quién? Por la Sala Constitucional y publicado ¿en qué medio? En la Gaceta Oficial. Ajá. Entonces yo estoy aquí pila porque es parte de nuestra materia y estamos trabajando los derechos constitucionales. Un momentico, está bien. Bueno, mira, resulta que me están sancionando la parte orgánica, sí, está bien, el artículo 137, potestad tributaria, relación jurídico-tributaria, CNA, alcaldía, gobernación, eso está, no hay ningún problema. La orden del funcionario de sanciones, si el contribuyente no está atento a sus derechos, el contribuyente pagará la multa sin quejarse. Yo te escucho a la gente quejándose, no, que el CNA, la alcaldía, el seguro social, ajá, pero ya va un momentico. ¿Y por qué no buscó una persona que lo orientara con este tema? Porque si el abogado está pila, él dice, un momentico, sí, había labrador, ¿verdad? No hay discusión que el CNA tiene que sancionar. Ahora, vamos a someter a revisión si la sanción está conforme o no, ¿a qué principio? Al Estado social de derecho y de justicia. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a chequear nosotros? Nuestro artículo 2 de la Constitución. Sí, mira, está bien. Yo respeto la actuación administrativa, pero yo tengo el derecho a examinar si esa actuación está conforme al Estado social de derecho y de justicia. Me voy a poner en las redes sociales, no, que el CNA, que la alcaldía, ya va, un momentico. Instrúyase o busque el experto. Bueno, vamos a revisar si esa actuación administrativa se hizo de conformidad con los principios, valores y fines establecidos en el artículo 2 de la Constitución referente a la justicia material y el respeto a la dignidad humana y todo lo que se plantea ahí, más lo que establecía la jurisprudencia del magistrado Cabrera. ¿Qué pasa? Si yo veo que eso me está afectando, porque esa actuación administrativa me está afectando los principios de derechos fundamentales del artículo 2, automáticamente nace el derecho para recurrir. Sí. El tema es probarlo. Entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad? Que muchas personas por desconocimiento, primero hablan mal de los funcionarios, se quedan de todo el mundo, pero no ejercer la defensa. ¿Verdad? Cosa que no es así. Bueno, ¿qué se plantea ahí? Bueno, mira, sí, estoy de acuerdo, pero resulta que la relación jurídico-tributaria, de conformidad con el artículo 19 del Código, está regulada por los principios del derecho civil. Y en el derecho civil,
en el cumplimiento de las obligaciones hay una teoría que se llama la causa extraña no imputable. ¿A quién? A esa relación que hay entre el deudor y el acreedor, entre el CENIAT y el contribuyente. Recordemos que los principios del derecho tributario y de la relación jurídico-tributaria se establece en el artículo 13 del Código que la relación jurídico-tributaria es una relación de carácter personal. Hicimos lo leído, ¿verdad? Donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y lo no regulado en ese código, vaya a revisar que el código civil, el mismo código te remite. Lo no previsto aquí, vaya hacia el derecho civil. Ajá. Entonces tú con esas teorías, estamos aquí bien contentos, me traen el caso y digo, ajá, para que estudie, tengo ese poco de globos. Si usted comienza a analizar y dice, bueno, ya va, yo tengo aquí, se estudia en finanzas, en la escuela, en la Santa María, por todo el mundo, por internet, por YouTube, tengo ese poco de globos ahí, llega el momento de hacerlo práctico. Repasamos las teorías y yo digo, en alguna parte de la ley tiene que haber una excepción. ¿Cuál es la primera norma que hay que revisar? La norma constitucional. Entonces uno busca el artículo 300 y tanto por allá de los estados de excepción. Entonces está conmoción interior, naturaleza económica. ¿Había una situación económica en pandemia? ¿Y sanidad? Sí. ¿Cómo yo aplico esa defensa? Yo tengo que ver si hay un recurso administrativo, un recurso judicial, pero ¿qué voy a ventilar yo ahí? O sea, está el recurso esperando. Bueno, yo voy a ventilar que la multa es ilegal e inconstitucional porque la actuación fiscal no tomó en consideración el dogma establecido en el artículo 49 de la Constitución, el debido proceso que debió aplicarse bajo la circunstancia del estado de excepción y que por lo tanto, de conformidad con el artículo 3, aplicando la teoría de la causa extraña no imputable y la mora en el cumplimiento de las obligaciones, ahí se establece lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Ajá. Profesor, ¿cuál es la defensa de fondo en ese caso? Tenemos que analizar qué es el caso fortuito y qué es la fuerza mayor. Son dos cosas muy distintas. Ajá. ¿Cómo qué, profesor? Fíjate. El caso fortuito son situaciones que dependen de la voluntad del hombre. La guerra, la quiebra bancaria, las bombas, o sea, cualquier situación en la cual el hecho de príncipe, Ucrania, Rusia, vamos a invadirlo, eso es caso fortuito. ¿Por qué? Depende de la mano del hombre. Hay voluntad del hombre. Golpe de Estado, como fue aquí en el 2002. Golpe de Estado. Eso es un caso fortuito hecho de príncipe. Depende de la voluntad del hombre. ¿Podemos invocar esa defensa bajo la situación del año 2020? No. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tengo que revisar yo según el código? La fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor, profesor? Son aquellos eventos que no dependen de la mano del hombre. La tempestad, el huracán, la lluvia, un meteorito, algo, la pandemia, no depende de la voluntad del hombre y resulta que eso es mecanismo suficiente para yo decir se infraccionó la parte dogmática por cuanto no se aplicó el debido proceso al considerarse que la fuerza mayor con ocasión de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, solicito la nulidad absoluta de la actual actuación administrativa por cuanto la actuación violó el debido proceso que debe aplicarse en qué vía administrativa bajo la vigencia del estado de excepción. ¿Qué diferencia es esa defensa, verdad? ¿Por qué? Se infraccionó directamente normas de la parte dogmática que son principios y derechos de rango fundamental de la norma constitucional. Entonces, dentro de ese estudio, comenzamos a analizar lo siguiente. Ajá, profesor. Ya hemos comentado que el artículo 2, el Estado Social de Derecho y Justicia, tiene unos valores superiores, ¿verdad? Entre los cuales se habla de la justicia. ¿Sí? Cuando revisamos el artículo 3 de la Constitución, ese artículo versa o está dirigido a a los fines del Estado. ¿Y cuáles son los fines del Estado? El respeto, desarrollo y protección de la dignidad del ser humano. La parte
humana. O sea, aquí no nos interesa las empresas, las industrias, el dinero. Aquí se protege la dignidad humana. Y también se plantea en la Constitución que el estudio y el trabajo son los medios idóneos para que se haga efectiva esa protección a la dignidad humana. Muy bien, profesor. Pero estas teorías o este dogma tiene que haberse fijado para proteger el resto de todo el ordenamiento constitucional en un dispositivo, en un principio fundamental que ordene, porque esto está dirigido a la defensa. El artículo 7, que es el famoso, el famoso principio de la supremacía constitucional. ¿Quién lo lee por ahí? Por favor, el orador en tu constitución, en la mía, artículo 7, maestrado. Esa es mi constitución. Te la La tienes. Constitución Ajá. es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. ¿Qué está ordenando? Que la parte orgánica y todas las personas están sujetos a la parte dogmática. Vuelve a leer, magistrado, artículo 7. Esta Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. La parte orgánica y las personas naturales y civiles están sujetos ¿a qué? A la parte dogmática. ¿Qué pasa? ¿Cuándo viene el problema, profesor? Cuando yo me aparto de la parte dogmática y el resto de normas que regula la parte dogmática. ¿Se va entendiendo? Ah, profesor, muy bien. Pero estos son ¿qué? Los principios fundamentales que se suele ejercer en el derecho a la defensa. Siempre, 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 y es garantía del éxito. Si usted enfoca bien hacia dónde va a disparar, la infracción de la norma tienes que darle el abanico completo. ¿Okay? Ese abanico no es solamente decir que se violó el artículo 3 de la Constitución o se violó el artículo 12 de la LOPA, por decir algo. No. El enfoque de la defensa para que sea efectiva, porque el artículo 7 te está diciendo, te está estableciendo, es la norma que establece ¿qué? La supremacía. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y el fundamento del ordenamiento? Jurídico. Ok. Vuelvo a leer otra vez, licenciado, pero con calmita. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Pausa. ¿Cómo se estructura esa norma suprema? La Constitución. Entre todos, vamos a ver, que vamos a empezar a meter en la práctica esto. ¿Cómo está estructurada esa norma suprema? En tres partes. Ajá, muy bien, profesor, cuéntenos. Como usted mismo lo acaba de decir ahorita, la parte dogmática, la orgánica y la excepción. Estando en la parte dogmática, los principios y derechos. Ok, entonces esta parte dogmática y orgánica deben operar en condiciones de normalidad. Pero si ocurre algo extraño, ¿qué se va a activar? La parte Excepcional. que nos lleva a la siguiente conclusión. La Constitución, esa norma suprema, está estructurada en su parte operativa normal y en su parte operativa. La excepción. Fíjense cómo comenzamos a entender la interpretación del artículo 7, que es un ¿qué? Un principio Fundamental. ¿Cómo lo vemos ahora? Cuéntame, labrador, una opinión. ¿Cómo ves el enfoque ahora? Claro, el artículo 7 lo establece como un principio fundamental. Y en la parte dogmática y en la parte orgánica. Ajá, ya va, que eso está muy bueno. Eso que está diciendo él, fíjate lo que está diciendo aquí el magistrado. Ese principio fundamental que está en ¿dónde? En el 7, y por eso se mandó la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia me rige todo hasta llegar por allá, donde es el profesor, el 350, el 380, al 5000, porque no es solamente la norma constitucional, es el conjunto de leyes que nacen de la Constitución. O sea, la Constitución no tiene 350 artículos o 349, no.
tiene más de 10.000 artículos. ¿Por qué, profesor? ¿El fundamento de qué? De todas las leyes. ¿Del ordenamiento? Jurídico. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica de Procedimiento? Todas las leyes que ha sacado, el decretos leyes, ¿cuántos artículos hay ahí? Miles. Entonces la Constitución no tiene los 300 y pico artículos. No, señor. En sentido estricto, sí. En sentido lato, no. Porque ella es la base de todo el ordenamiento Jurídico. que se va descomponiendo en artículos o leyes más específicas. De lo general o lo particular. Fíjese lo extenso que es ese artículo 7. Entonces, si yo infracciono el artículo 582 del Código de Procedimiento Civil, que estoy infraccionando yo de manera indirecta, La Constitución. ¿y qué artículo de la Constitución en principio? El 7. ¿Vieron cómo se arma la defensa ya de otra manera? El hecho de que usted viole una ley infracciona directa o indirectamente una norma de rango constitucional, porque la Constitución es el fundamento del ordenamiento. ¿Sí? Y fíjate lo que dijo Labrador. Profesor, esa supremacía me rige la parte dogmática, la parte orgánica y la parte... Excepcional. O sea, imagínate lo que acaba de decir Labrador. Ese articulito nada más. Cómo está protegido la norma constitucional. Y a su vez, protege todo junto con el artículo 2 de todo el ordenamiento jurídico, lo que me funda el derecho a la defensa de los recursos administrativo y judicial. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Licenciado, ¿qué entendió? Lo que entendió. A su manera, no importa. A mi manera. Ok. Yo tomo hasta el video ahí, no me preocupe. Ok. La normativa, bueno, se deriva en tres partes, lo que sería la, o sea, digamos, la norma suprema se va a derivar en tres partes, lo que es la dogmática, la orgánica y la excepcional. De allí va a partir lo que sería, o va a ampararse lo que serían los recursos administrativos y judiciales. Ajá, que hay un principio fundamental Exactamente. que regula y protege a la Constitución en la parte dogmática, en la parte orgánica y en el caso de operar la parte Excepcional. excepcional. Por eso es que están donde en los principios, Fundamentales. por eso es que, ¿por qué se llama fundamental? Porque sin eso no hay nada, Fundamento. de todo. Principio fundamental, Venezuela, la República Bolivariana de, Venezuela. ¿qué es eso? El nombre. El nombre. No, que República de Venezuela. No, si usted pone República de Venezuela, está violando el artículo 1 de la Constitución. Es un mando supremo, un precepto. No, que no me gusta, eso no es problema suyo, se cumple y se acabó. Porque esa es la fuerza de la Constitución. Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de... Justicia, no. ¿Y qué es el Estado social de derecho y de justicia? En la jurisprudencia se explicó que es un Estado que busca la justicia material. Ya en la formalidad, el papel sellado, el timbre fiscal, eso es importante, pero no es tan importante como que se haga efectiva la justicia. Viva la justicia sobre la formalidad. Eso es. El 26. No se sacrifica. Significará la justicia por formalidades, no. Pero ese artículo 26 no está ubicado. En la parte. Dogmática. Ah, mira lo que está diciendo aquí el magistrado. Ahí está. Bueno, míralo. Ahorita lo vamos a ver por encima porque esto es largo. Ok. Entonces, cuando ustedes analizan, la persona tiene razón, ¿verdad? Que estos son dogmas. No se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales. Toda persona tiene el derecho al debido proceso. Toda persona tiene derecho al derecho de petición. Todas personas son iguales ante la ley. Y la justicia. La ley es de carácter irretroactivo. Habeas data. Entonces tú dices, esto es un... Ajá. Una opinión suya con respecto al artículo 24 y la ley de división de dominio. ¿Será aplicable esta ley al caso de pereza Cristo o no? Vamos al artículo 24, magistrado. Vamos a meternos en el dogma. Así es que me gusta. Tú vas a ver. Vamos a ver el dogma, magistrado. Porque si tú me estás diciendo que esto me hace ruido, con lo que estamos hablando ahorita, fíjate que ya comenzó el cerebro a dar vuelta, ya, un momentico, esto me hace ruido.
vamos a leer el dogma, analizamos la ley y empezamos a ver si armamos nuestro propio recurso. Lo leo, profe. Ajá, aquí para turnar la voz aquí, magistrado. Ajá. A ver. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga una menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán cuando beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente y para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que más beneficie al reo o rea. Principio indubio pro reo. Ajá, pero ven acá, ¿qué me está diciendo la oradora ahí? Que ninguna disposición legislativa tiene efecto retroactivo, a menos que sea materia penal. ¿Yo puedo entonces aplicar la extinción de dominio hacia el pasado? En principio no. No. Pero ven acá, la parte orgánica te la aplica, aplíquese. ¿Qué debe hacer el sujeto o la persona contra eso? Ver si esa actuación legislativa no infracciona alguna parte. Ajá. ¿Le infracciona? Sí. Pero ¿cómo está pensado el sistema de defensa? El sistema de defensa te acusa. Tú eres culpable, labrador. A pesar de que toda persona que presume inocente, eso es mentira. La ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, el que no conoce, el que no estudia, O sea que si se vean por esa ley, no la puedes aplicar hacia no el la puede pasado. aplicar. Debe irse por la ley. Desde la Gaceta de la Oficial delincuencia organizada. hacia el futuro. Tiene que irse por la ley. Sí, de pero la es que delincuencia esa organizada. ley no tiene nada de extinción de dominio. No, pero sí dice que los bienes producto de actividades ilícitas podrán ser asegurados hasta que haya una sentencia firme. Claro, entonces comienza el estudio, pero ya va, ¿qué es una actividad ilícita? Porque una cosa es la actividad ilícita y otra cosa es el bien que se obtuvo de la actividad ilícita. Son dos cosas muy distintas. Por eso que se dice, bueno, sí, hice el hecho ilícito, pero ¿qué pasó con los bienes que obtuvo ilícitamente? Faltaba ese vacío. Entonces, vamos a legislar, pues. Si tú hiciste algo ilícito, todo lo que tú tuviste te lo voy a extinguir. Pero no la puedo aplicar hacia el pasado. Te la van a aplicar. ¿Qué carga tiene usted? Ejercer la defensa y decir aquí todos somos culpables. Cada quien, bajo el sistema de Venezuela y de Colombia y latino, cada quien tiene la carga de la prueba de probar de que eso es ilegal o inconstitucional. No. O sea, aunque lo hayas adquirido mal, tú tienes la carga de la prueba de probar. El Estado tiene que probar que eso fue adquirido con bienes producto de esa actividad ilícita. Claro, pero eso, no, y te lo puede probar y todo. Eso no hay discusión. Pero tú, como ciudadano o afectado, tienes la carga de la prueba de probar que la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Sí? Yo compré eso en el año 2019. ¿Esa ley existía? No. No me lo puedes aplicar. En principio. Quizá la instrucción interna aplíquela. Pero por eso está aquí el dogma. Ninguna disposición legislativa tiene efecto. Retroactivo a menos que beneficie al reo. Sea un tema penal. ¿Eso es un tema penal? La extinción de dominio. Entonces ahí viene el juego del derecho. Entonces, si tú pruebas muy bien que es una infracción constitucional, que violaron, que la norma es inconstitucional, bueno, esa norma todavía tiene que subir a la sala constitucional. Y si no estamos conformes con esa ley, por decir algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Algo parecido a lo que hizo Asobipri de Lara. Una demanda colectiva por intereses colectivos y difusos para derogar o modificar esa norma de rango legal porque afecta a los ciudadanos, por decir algo. Pero es muy difícil que un ciudadano solo, tú litigas un caso, yo litigo otro caso, de repente tú venciste, tú no venciste, o sea, no va a ser el ruido necesario y la ley se va a aplicar. Pues tenía que ver porque la UNDOF, que es la oficina que custodia los bienes, no puede disponer de los bienes hasta tanto no haya una sentencia. Está en litigio. Entonces, fíjate, eso que está diciendo Edgar son génesis del derecho a la
defensa. ¿Sí? Entonces, fíjate, y así como tú planteas eso, igual se plantea el tema de las actuaciones de la administración tributaria. Siempre que en la parte laboral, en la parte administrativa, siempre es la misma génesis. Usted tiene que analizar que lo que hizo la parte orgánica infraccionó o no la parte dogmática. Y si esa parte dogmática estaba operando en condiciones de normalidad o en condiciones de excepción. Porque yo pude haber cometido la corrupción en el año 2020, en agosto del 2020, que había también un estado de excepción. Entonces, tienes las herramientas para tu defensa, ¿ok? Bueno, sigamos con esto. Vamos a ver brevemente los derechos fundamentales que están en estos artículos, pero con especial énfasis en el artículo 49 y en el artículo 51. ¿Por qué, profesor? En el 25, en el 26, bueno, en todo esto que están acá. Fíjate. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque ese es un tema que aquí vamos a durar un posgrado en Derecho Constitucional y no es la idea, pues. La idea es que ustedes capten de dónde se infracciona o se obtiene el derecho a la defensa. Primera conclusión. ¿Cuáles son nuestras bases para poder obtener una defensa efectiva? Determinar cómo fue infraccionado que la parte dogmática. ¿Qué principios se infracciona por excelencia casi siempre? El artículo. Ajá. ¿Y qué afecta directamente? Un principio fundamental que está en qué artículo? 7. ¿Por qué? La parte orgánica desconoció que la norma constitucional es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y que esa norma suprema y las normas que derivan de ella deben interpretarse de conformidad con lo establecido en el artículo 2. Todas las leyes vigentes tienen que interpretarse de conformidad con el artículo 2, con lo que es el Estado social de derecho y de justicia. Si usted hace una interpretación apartada de eso, lastimosamente la vía administrativa o la vía judicial le va a decir que no, que usted se apartó de las normas constitucionales, usted se salió del Estado social de derecho y justicia y por lo tanto es sin lugar la actuación que usted hizo en la vía administrativa o en la vía judicial. Eso es una de las novedades que se trabaja en la vía administrativa y en la vía judicial cuando tú enfocas la defensa y le estás diciendo se infracciona el artículo 2.7 de la Constitución porque violó el Estado social de derecho y de justicia, ciudadanos, juez, la administración tributaria, el municipio, la alcaldía, el funcionario aplicó la norma con efecto retroactivo, violó el debido proceso previsto en el artículo, creo que es el 3 del Código Civil, el cual establece que la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial hacia el futuro y no hacia dónde, hacia el pasado, con lo cual menoscabó la prohibición constitucional de la irretroactividad de la ley. Fíjense cómo, en función de ese conocimiento, usted va armando una defensa más sólida, más estable. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer mención brevemente a estos artículos y en la otra clase de arriba nos vamos a enfocar mucho en el 49 y en el 257 y en el 137. ¿Por qué, profesor? Porque estos son unos artículos base y el 51. Bueno, también el 26, todos estos que están acá. Para no saturarnos mucha información, vamos a leer brevemente, puntual, cada artículo y le ponemos ahí al lado el nombre que se conoce a nivel de la doctrina. ¿Quién me acompaña con el artículo 19, por favor? Los encabezados. Ah, Labrador, ahora sí. Artículo 19. Garantía de los derechos humanos. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e indeterminante de los derechos humanos. Ok, listo, está ahí grabado, porque si no, no entendemos mucho. Ajá. ¿Qué principio es este? Derechos humanos. Principio de la garantía. Pongan al lado de su constitución ese principio. Principio de la supraconstitucional de los derechos humanos. Se llama así. Principio de la supraconstitucionalidad de los derechos humanos. Es decir, por encima de la Constitución únicamente se encuentran los tratados o convenios internacionales. Y en materia de derechos humanos, estén aprobados o no, se aplican por encima del texto constitucional.
Esa es la única excepción con los sistemas constitucionales. No, que yo no aplico aquí el convenio de la Haya porque no, se aplica. ¿Por qué? Es un derecho humano. Tiene que ver con lo que está en el artículo 3, la dignidad humana. Se apruebe o no ese convenio internacional, se aplica. Aunque no pasó por la Asamblea, se aplica, ya, se aplica. Por eso, como muy bien lo dijo hoy Labrador, ¿en qué capítulo está Labrador? De los derechos humanos, ¿no? Sí. De las garantías, léeme el encabezado de ese capítulo. De los deberes, derechos humanos y garantías. Y garantías. Es un derecho humano que está, en principio, garantizado. Yo puedo decir que la Administración Tributaria Nacional violó la Carta de Derechos Fundamentales de los Contribuyentes pedida por la OCDE y se aplica. Ahí hay 147 artículos que protegen al contribuyente y no está en ninguna ley nacional y eso se aplica. Típico caso, Fragapitaluga, ha vencido muchos casos en Venezuela por aplicar esos criterios de la Carta de Derechos del Contribuyente, después se las paso. Hay 147 artículos que no puede revelar la información de las declaraciones, guardar la contabilidad, no puede revelar la biología, o sea, eso es una cuestión muy interesante que garantiza el derecho a la persona natural o jurídica como contribuyente. ¿Okay? Ajá, Labrador, 21, de las primeras líneas. Todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirá Discriminación, ok, fundadas en hasta ahí. raza. Tomen nota. Principio de la igualdad constitucional, artículo 21. Principio de la igualdad constitucional. ¿Qué significa eso? Sea negro, sea blanco, sea católico, sea cristiano, testigo de Jehová, todos son iguales ante la ley. Pero esa igualdad tiene que entenderse en dos o en tres vertientes, como dijo muy bien Labrador. Igualdad ante la ley. En principio todos somos iguales. Igual. Igualdad por la ley que no se cumple porque algunos tenemos diferencias, ¿sí? E igualdad en la ley. Son cosas muy distintas. En principio todos somos iguales, pero eso no se cumple. Aunque la Constitución lo establece, todos somos iguales ante la ley. Falso. Pero yo no soy quien porque eso es un órgano de disposición constitucional. Eso está aprobado, pero se tiene que respetar porque es la norma constitucional. ¿Por qué no somos iguales ante la ley? ¿Tiene los mismos derechos un menor de edad que un adulto o una persona mayor? No. No somos iguales ante la ley. ¿Es igual una persona que nació en Barquisimeto a la que nació en Caracas, a la que nació en San Cristóbal? Sí. Como persona sí, pero su idiosincrasia No. no. Por eso es que la Constitución establece y las normas de lo que digan los pueblos aborígenes o indígenas, se les respetará su costumbre, Su costumbre. se reconocen las lenguas indígenas. Entonces, esos principios fueron copiados de la Convención de Derechos Humanos, pero tienen sus matices. Eso lo explica Antonio Bello. No todos somos iguales ante la ley. Y por ejemplo, ustedes que lo han visto, ahí andan estas personas que son de diversidad sexual, ¿no? Que son mujeres, hombres, medio mujeres, no sabemos lo que son, pero tienen un respeto. ¿Se le reconocen derechos a esas personas en principio? Sí. Sí, pero constitucionalmente no. ¿Por qué? Porque el sistema fue diseñado para que la unión sea entre un hombre y una. Ah, bueno, con excepción al matrimonio. Claro. Porque así lo reza la Constitución. Se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque solamente ellos pueden, ¿qué? Procrear. Y de la adopción también. Exacto. ¿Ves? Entonces, hay matices. Hay matices, ¿ok? Entonces, ese es el principio de la igualdad. Ajá, 23, magistrado. Los tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre goce y ejercicio de los más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República. Ok, hasta ahí. Ajá. Estos tres primeros artículos, ¿hacia dónde están enfocados? Hacia los convenios internacionales de derechos humanos. ¿Por qué eso está aquí, profesor? Porque esto me sirve a mí de defensa
cuando venga al 26, al 49 o al 257. Aparte de violar la Constitución, y estas leyes también se violaron los tratados y pactos internacionales referentes a. ¿Sí? Se va copiando. O sea que no voy a decir ahorita, no, violaron el artículo 24, el artículo 57 de la LOPA, por decir algo, y ya. No, ya va. Un momentico. Ese artículo chiquitico que está por acá de la LOPA, tú vas subiendo, encuentras otros códigos, tú vas subiendo, encuentras la Constitución y vas subiendo, ahora encuentras los convenios internacionales sobre derechos humanos. Entonces comenzamos con un artículo. ¿Por qué? Porque el artículo 7 te va diciendo pasa por aquí y pasa por acá. Tú comienzas diciendo, bueno, voy a revisar la defensa que ha pasado con los derechos humanos referente a los contribuyentes. Entonces encontramos la Carta de Derechos Fundamentales de los Contribuyentes Internacional, que no es solamente ahorita va a ser el código, ahora el código agarra fuerza con esa Carta de Derechos de los Contribuyentes. ¿Amparado bajo qué artículo? 7. Una de las cosas que pasa cuando yo hago un escrito es que me dicen, yo no quiero leer eso. Porque el escrito que me tiene menos páginas me lleva 120 páginas. Así me hacen los tribunales cuando meto un recurso general. Porque yo hago todo ese enfoque. O sea, yo demuestro tan evidente la violación que hubo de la norma dogmática que no me dicen nada. Bueno, y después se les pasé el enlace de Unicasa. Unicasa escribió unas cosas así, cada escrito mío eran de 80 a 100 páginas. ¿Qué dijo la jueza? Aquí ni nada que hablar. Y no era un recurso, fue una oposición que está en el 293 del código, que después lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Yo estoy diciendo que la actitud de Unicasa es defraudar a la Administración Tributaria Municipal. ¿Cuál es su intención? Defraudar la Constitución, no contribuir con el municipio, que dijo la jueza, ya va. Pero no es eso, jueza, la discusión no es esa. Ellos quieren buscar la manera de no pagar impuestos, pero aquí pasó un detalle que no se dieron cuenta. Llegaron extemporáneos, llegaron tarde. ¿Cómo es eso? Se les pasaron los 25 días de despacho para presentar el recurso. Entonces, yo me metí a discutir los derechos fundamentales, porque yo le decía a una de las personas que me ubicó para el caso, no, que es la Constitución. Y digo, ya va, labrador. Chamo, no te enfrasques en estas teorías. Si con meter el pie se va a caer. No, que tú sabes que la ordenanza. No. Déjame hacer una cuenta. Saqué el cómputo, estaban caducos. Y esa fue la oposición. ¿Qué pasó? La resolución del municipio quedó firme, ahora hay que fiscalizar. Me ponía a discutir con ellos que el artículo 7, que el municipio tiene el derecho a recaudar tributos, si con simplemente ver el 293, la caducidad. ¿Qué es lo que es la caducidad? Que se le pasó el plazo, usted se durmió en los laureles y no ejerció la defensa. Yo me iba a desgastar en un juicio, no, que supermercados, Unicasa, violó la Constitución, con decir, vaya, llegaste tarde. No tienes nada que hacer. No, que... Y el abogado escribe, no, que es la hora de... Estás caduco. Así, caduco. Por eso le pasé eso. Ustedes ven que computaron, los que lo habían leído, no, que se computó en fecha tal, fue notificado. Yo hice unos cómputos, monté todas las pruebas, hice las teorías, apliqué las tablas, apliqué la URD, las tablillas, y dijeron, no, aquí ni para agarrar. Usted puede tener razón, pero usted llegó tarde. Se le venció el avión lo dejó. O sea, ya el avión despegó y, mire que se va a volver el avión. No, ya el avión se fue. ¿Quién lo manda a llegar tarde? Para que lo puedas entender procesalmente. Usted compró un boleto. No, hombre, el vuelo es a las 8 de la noche. Bajó como a las 7. Yo bajo mejor a la 1 de la tarde. Porque yo no sé. Te confiaste, labrador. Fuiste a prender el carro y no prende. Y ahora a correr. Llegaste a Maiquetía mientras paraba el carro, el taxi, la cuestión, 10 de la noche. ¿El avión te iba a esperar? El avión se fue. Exactamente pasó eso. Por eso es que el tema del derecho a la defensa es interesante. Porque yo me voy a poner a discutir esas teorías. ¿No? Llegaste tarde al viaje y ya el avión se fue. No tienes nada que hacer, quitas extemporáneo, se acabó el caso. Fue una falla muy grande del abogado, de los abogados. Bueno. Ajá, Doc. Entonces decíamos
que estos 3 primeros artículos están dirigidos al tema de los derechos humanos y de los convenios internacionales sobre los derechos humanos. ¿Qué se revisa en la parte dogmática? Si hay algún derecho, tratado o convenio internacional, bajo las convenciones de Viena, que regulen los derechos de los contribuyentes, porque nuestra materia es tributaria. ¿Okay? Se aplica exactamente igual. Si hay muchas entidades internacionales, está la OCDE, está la ONA, que es la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Internacional del Comercio, o sea, hay muchos organismos, la misma ONU, la OEA, hay lineamientos, el CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que dan lineamientos en la defensa del contribuyente. Entonces, no, que eso está por allá, pero un momentico. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, yo lo puedo aplicar. Traer. ¿Por qué? ¿Me estoy valiendo de qué? De la parte Dogmático. ¿Y es legal, ciudadano juez? Sí, porque se promueve como una prueba libre. Eso lo vamos a ver con calma más adelante, ¿ok? O sea, tenemos que entender el dogma, porque después la parte orgánica eso se ha escrito y eso es muy fácil. Es decir, que en el derecho tributario Se analiza el la prueba dogma. libre y no la prueba tarifada. Sana crítica, pues, o sea, hay que ver, ¿entiendes? O sea, hay varios sistemas que los vamos a ver con calma después, lo básico para esto que va a pasar acá, ¿ok? Pero ahorita vamos con el dogma, ajá. 24, Labrador, por así puntual. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ninguna disposición legislativa tendrá efecto. Ok, ya lo leyó. Ya lo leí. Tomen nota ahí. Principio de la irretroactividad de la ley. De la ley. La ley no se aplica hacia el pasado, sino solamente en materia Penal penal. cuando beneficia al resto. Pero hay algo más. Nos quedan 15 minutos. ¿Qué, profesor? La ultraactividad de la ley. Profesor, pero ultraactividad de la ley. Sí. Es más, para que no nos enredemos con esto, vamos a la clase que viene, que es el comparado. Pero no enredamos con esto. Después hemos comparado. Okay. ¿Qué es la ultraactividad de la ley, profesor? Ajá. No tiene efecto retroactivo, pero distinta es la ultraactividad de la ley. ¿Cómo es eso? Código vigente. ¿De qué año es? ¿2000? 2020. Ajá. Código anterior. 2014. En principio, el código del 2014 está derogado. ¿Cierto? Y el del 2020 no puede ir para atrás. Pero que entonces, ¿qué hago yo en el 2023 si tengo que ir al 2016? ¿Cómo? Utiliza el código Utiliza el 2020. Estamos para aprender, no se preocupe. ¿Qué opina usted? No, utilizó el de. Estamos ahorita aquí. Y yo lo sanciono a usted en el año 2019, lo que hace el CENIAD. Pero tiene bajo la vigencia del 2020. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, yo tomaría Ajá. el código viejo si me favorece. Y tomaría el código nuevo si este me favorece más que el viejo. ¿Y para el procedimiento? Tiene que utilizar el código que estaba vigente para que me Para la fecha. ¿Y dónde está eso? Cuando ocurrió el hecho. ¿Pero dónde está eso? Porque acuérdense que estamos en la vía legal. ¿Dónde está eso? No recuerdo, pero sí que lo vi. Eso que usted dijo es la ultraactividad de la ley. La ley está derogada. Pero con este código no te puedo sancionar. Esa es otra de las cosas que pasan cuando sanciona la administración tributaria. Yo te sanciono con unidad extranjera y era con unidad tributaria. ¿Qué pasó ahí? Se aplicó la ley de forma retroactiva, eso está prohibido. Ahora, yo tengo que agarrar y revisar mi disposición legislativa para no meter la pata. Yo tengo que respetar algo que se llama el tránsito legal. Entonces, ¿qué es eso del tránsito legal? Bueno, que ese código venía en una trayectoria y en la carretera se le agregó el otro código. Entonces, vienen caminando los dos códigos. ¿Pero por qué principio? Por el Porque principio puede de haber la... algún tipo de vacío legal Sí, que implica que me vaya al anterior, ya que tiene disposiciones que no están en esta y están en el anterior y me beneficia. entre otras cosas. Y eso va por ahí, Doc. Pero fíjate, resulta que este código del 2020 viene acompañado con el del 2014. Van los dos códigos a la mano.
Pero este debe haber un momento del 2014 que ya no aparece más. ¿Por qué efecto? ¿Cómo se llama ese efecto? Ya no se aplicará más. Pronto. El efecto suspensivo del código. ¿Cuándo se dejaría de aplicar completamente el código del 2014? Cuando es publicado en Gaceta Oficial. ¿Qué más? Vamos a pensar que esto es derecho a la defensa. No, lo que pasa es que este código 2020, Ajá. en su disposición transitoria, Ajá. establece un lapso para su vigencia. ¿Qué más? Una vacatio legal. ¿Qué más? La figura de la prescripción. El código del 2014 tiene un lapso de prescripción para la fiscalización y verificación de las obligaciones tributarias. Se fue aprobado el 18 de noviembre del 2014. ¿Cuándo se va a extinguir completamente? En principio, el 18 de noviembre. ¿19 de noviembre de qué año? ¿Del 2024 o 2025? Porque siempre se cuenta un año más. Entonces resulta que yo estoy en el 2023, pero ¿cómo yo puedo ir al pasado legalmente y no meterme en problemas? ¿Quién me lee el artículo 343 del Código Orgánico Tributario vigente, por favor? Ese es el famoso tránsito legal o la ultraactividad de la 343. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Fíjense que estoy tratando lo más sencillo que puedan entender las violaciones al debido proceso. ¿Ok? Igualito, lo que no alcancemos hoy lo vamos a programar la semana que viene porque yo sé que este es un tema que desgasta. Pregunto, ¿lo vas entendiendo, Edgar? ¿Sí lo ves? Sí. Mayra, licenciada, ¿sí lo vas entendiendo? De todos modos está grabado en el canal. Licenciado, ¿sí lo ves? ¿Por qué tenemos que saber ver eso? Porque no vamos a saber entonces cómo aplicar el recurso. Nosotros cuando terminemos la clase por allá en julio, deberíamos estar en capacidad de decir, fraccionaron la parte dogmática del artículo tal de la Constitución, porque podemos hacer un caso práctico entre todos. ¿Qué pasó aquí? ¿Okay? Léalo ahí, el 343 creo que es, ¿no? Aquí, labrador. Ajá. Aquí el labrador lo tiene ya marcadito, mira, con resaltador. Ahí está puesto lo que decía el profesor Edgar. Para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de este código, se aplicarán las normas previstas en el decreto y fuerza y rango valor de ley de la ley orgánica del Código Orgánico Tributario. Del año 2014. 14. Pasa que está marcado que... No, está bien así, Edgar, ya estoy bien de agua, porque imagínate. Ajá. Otra vez, Doc, léalo con calmita ahí. Lo que dijo el profesor Edgar está en el artículo 343, porque tenemos que fundarlo, y yo voy a decir, la multa es nula por falta de aplicación de las disposiciones del artículo 343. el que establece lo siguiente. Para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de este código, se aplicarán las normas previstas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley De Código Orgánico Tributario del año 2014. Del año 2014. Sí, pero está marcado hoy con rojo. Entonces, sí, la postura del profesor Edgar es la correcta, pero para yo decir que fui mal multado o mal sancionado y tener la base administrativa legal, tengo que indicar que hubo la falta de aplicación de la disposición del artículo 343. ¿Qué pasó? ¿Qué infraccionó? El debido proceso. Este dogma yo lo voy escribiendo y fundo el recurso administrativo, y si el jerárquico me dice que estoy equivocado, ahora yo me voy con mi problema donde a la vía judicial y el juez sí va a entender el problema. Mire, es verdad, porque de repente el jerárquico dice negado. Tiene que responder negado. Y no me meto en ese, pero está negado, se acabó y está bien. Entonces, bueno, ya agoté la vía administrativa, ahora voy para dónde, para la vía judicial, y allá me planto con el juez. Violaron tal artículo, ¿por qué? Porque falta de aplicación de las disposiciones del artículo 343 del Código Orgánico Tributario 2020. ¿Por qué? Las infracciones cometidas ante la vigencia de este código serán sancionadas con el código vigente de aquel momento.
¿Y cuál es el código anterior? 2000. 14. ¿Debo remitirme yo a buscar las multas allá? Sí, en unidades tributarias. Pero el SENA me dice, hay que recaudar. Aplica la multa al valor, por el código establece que tiene que aplicar al momento, el valor de la unidad tributaria vigente. O sea, cuando vaya a pagar la multa, es la que esté vigente al momento del pago. Y la gente que no sabe paga. Pero si yo cometí una infracción en el 2018, ¿tengo que pagar esa multa con la unidad tributaria 9 bolívares? No. ¿Por qué? Porque está prohibida la retroactividad de la ley. A menos que la multa dijera, la multa ahora es 0,01 unidad tributaria. Ahí sí la voy a pagar. ¿Por qué? No puedo aplicar la ley ¿hacia dónde? Hacia el pasado. Cuando tú me fiscalizas y la multa son 100 unidades tributarias y me la vas a cobrar 9 bolívares, ¿dónde está mi defensa? Violaron el dogma del 24 por falta de aplicación del artículo 343, el cual establece claramente que se aplicará el código vigente de allá, las multas de allá con la unidad tributaria vigente de aquel momento, porque si usted me sanciona así, está infraccionando directamente el artículo 24 y el juez le va a decir, ¿sabes qué, labrador? Con lugar. Es como usted dice. Pero recuerden que nuestro código es de recaudación. Entonces el SENA te dice, está sancionado, ahora tú verás cómo te defiende. ¿Eso está bien? Sí. Sí, sí y sí. Bueno, por ejemplo, usted litiga. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que recaudar. ¿Para qué? Lograr sus fines. Y si eso no es así, yo no tengo trabajo. No estuviera dando clase aquí. Entonces, ¿hay un sistema de justicia que funciona? Sí. ¿Hay Estado de Derecho? Sí. ¿Cuándo? Cuando usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Se escuchó algún abogado? No, que los jueces son corruptos, que el SENA me... Ya va, pero ¿tú has estudiado las teorías? No. ¿Por qué vas a discutir? Jerárquico, directivo, profesor Egan. El procedimiento de sanción aquí de la Contraloría, del SENA aquí del centro, es ilegal e inconstitucional porque violó el 49 de la Constitución y entonces la empresa va a caer en quiebra y los trabajadores y la situación económica y la multa llegar así. Pero no entiendo. ¿Qué se violó? No, el 49. Pero ¿cómo se violó? Llegan el grueso de los abogados, presentando sus escritos, violó el artículo 49 y el procedimiento es ilegal e inconstitucional. No. ¿No está suficiente? ¿Es suficiente? No. No probó cómo violó. En cambio, cuando usted, ¿cómo violó? Por falta de aplicación de la misma ley que establece que en el 343 usted tuvo que irse para allá y no me puede multar con 9 bolívares porque el 24 establece que la infracción penal se va a castigar con lo que esté vigente al momento en el que usted lo cometió. ¿Sí? Se va copiando. Por ejemplo, si yo estoy manejando el carro en aquel momento, yo voy cruzando y me llevo una persona y la prisión era de 15 años. Sale la ley nueva, dice, la prisión es de 20 años, inclusive para los penados. ¿Eso se puede aplicar hacia el pasado? No. No, por el diluvio problema. Ajá. Pues dice, bueno, y ahora la sanción será de 5 años. ¿Me beneficia? Sí. Ahí sí voy para atrás. Sí se aplica. ¿Por qué? Porque la Constitución, ¿a dónde está dirigida? A la parte Social. y humana. Cuando me bajan la pena, entonces, bueno, sáquenlo porque ya sé, porque usted quería el famoso plan Cayapa, ¿no? Porque ya había tanta gente que ya se le pasaron los laxos, nunca los sentenciaron. Y ya sabes, tú te has pagado la condena 3 veces, sácamelos. ¿Por qué? Porque el Estado tenía retardo procesal y sacabas la cuenta, mira, era privado por 48 y tiene 3 años sin recibir sentencia. Por eso es que muchas veces uno le recomienda a la gente, mira, declárate culpable o asume este delito menos gravoso. Ajá. Bueno, son las 6, fíjate. La semana que viene vamos a seguir desde el artículo 25 y el resto de lo que está acá y vemos Colombia, ¿ok? Porque son las 6, porque si no aquí no van a las 7 de la noche, porque esto es un tema que es muy apasionante y trato de explicarlo más que todo para los que no son abogados. Pregunta, ¿entendiste? Sí, profe. ¿Entendiste? Sí. Mayra, ¿entendió?
porque Edgar es abogado y Labrador también No, yo maneja. soy contador público. ¿Ah? Bueno, aquí el profesor Edgar es contador. Sí, no, pero aquí está en rol de contador. No, pues mira, es que yo cuando vi las reglas G, se mete los números que él revisa y ahí porque son números, o sea, eso, sí, no, yo cuando vi el tamaño de las reglas, yo se pone así bien. No, esa es una herencia del anterior director. Ok, bueno, pero imagínate los números que se revisan aquí, esos libros, ¿no? Y bueno, Labrador que es abogado y él tiene cierto conocimiento, quizás lo estás ampliando, reforzando, pero yo estoy enfocado en los que no son abogados. Por eso lo estoy llevando a un lenguaje que se pueda entender. Y por eso es que también grabo la clase. Porque ya de aquí en adelante, cuando los compañeros que no vinieron vean igual el video, ya vamos a entender lo que es el dogma. Cuando diga, mira, viene el recurso administrativo o el judicial porque se infraccionó un dogma que pudo haber sido un principio fundamental o un derecho Fundamental. Miren cómo cambia el discurso de la defensa. Solicito la nulidad de la actuación de la administración tributaria por cuanto dicha actuación infraccionó por acción o por omisión, por falta de aplicación, por falso supuesto positivo, falso supuesto negativo, infracción a la premisa menor, infracción a la premisa mayor, por falta de aplicación del artículo 343, falta de aplicación del artículo 25 por cuanto se probó que esto se hizo así y lo correcto era esto. La sanción era en unidad tributaria 0.40 y no sancionado al nuevo libre. Ese es el argumento para ya después hacer el resto que vamos a ver los recursos. Porque yo te voy a decir, mira, el recurso jerárquico es esto y esto, el contencioso tributario y ya sacó la materia. Profesor, pero ¿y qué voy a discutir yo ahí si yo no sé para dónde voy? Si bien el enfoque ya. Ahora, eso que estamos aquí entendiendo es lo que se va a escribir en el contenido de estos recursos, que después arranca el procedimiento. Pero yo no voy a la materia con los recursos, tomen ahí, el recurso jerárquico, revisión de oficio, porque está en el temario. Profesor, ¿qué ventilo yo ahí? La infracción, básicamente, del dogma por la parte orgánica, según haya excepción o no. ¿Sí se entiende? Ese es el discurso del litigante cuando va al recurso administrativo o al recurso judicial. Y siempre, tómenlo, bueno, mejor que está grabando, regla de oro probada en Venezuela y en Colombia. Y por eso es que se vence. Siempre, 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 como que estamos aquí en el piso 7 en finanzas, siempre se infracciona este artículo. Es una cuestión que tengo las estadísticas. Siempre. Siempre la parte orgánica infracciona esto. Eso es una regla que está aprobada. Está aprobado por todos lados. Por como me dijo Mayra en estos días. Pero es que aquí lo hacemos así porque es costumbre. Cuando lo haces así, que fueron tus palabras. Pero aquí hay un reglamento, un manual de procedimiento. No, es que aquí es la costumbre. ¿Qué está pasando ahí, Mayra? Se apartó de que del debido proceso en vía administrativo. Entonces llega ya Edgar, ven acá. Mandó a la Contraloría y me lo sanciona. Porque el procedimiento era este, no, pero hago así porque, no, un momentico, esto se va a revisar. Le iba a decir, Mayra, usted se apartó del procedimiento. ¿Y usted tiene responsabilidad qué? ¿Qué violó? El dogma. Porque al dejar de aplicar el reglamento o la resolución o la línea de la directiva, pero yo la hago así pues me da la... Ay, chamo. ¿Qué le viene automáticamente? La consecuencia del artículo 7. Porque no es solamente el reglamento, usted reventó hasta la Constitución. Que es la norma suprema. Ya veo que están poniéndose pilas. Nos vemos la semana que viene. Feliz tarde, pues. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Era excelente clase. Bueno, está bien. Ese famoso principio que está en el 257 de la Constitución. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Ahora resulta